A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días. Les saludamos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en nuestro programa Clarito está. Sí, a los tiempos que no estamos, pero ya estamos. Sí, exactamente. Tuvimos ahí un feriado, un día que no pudimos, pero estamos Ya de vuelta. Estamos de vuelta. Sanos. Les saludamos cordialmente. Sí, bienvenidos una semana más. Nuevos aires. Sí, nuevos aires. Nuevos aires. Y Esta pausa de 2 semanas nos dio un montón de tiempo para ver las cosas con perspectiva, digamos. Y esperemos que las cosas vayan andando bien, ¿no? Sí, no, al menos. Y eso, Sebastián, es el dato de la semana. Sí, por ejemplo, aprovecho los nuevos aires. Sí, el dato de la semana, Sebastián, te voy a dar el dato de la semana, pero el dato central de la semana que quiero darte es, hay más transparencia. Claramente. Ese es el dato final que quisiera transmitirte. Estamos disfrutando de una mayor transparencia en los datos económicos, los datos fiscales, los datos de las finanzas públicas. Fiscales tiene que ver con todo esto que son ingresos y gastos del gobierno, básicamente. Claro, y deudas del gobierno. Deudas del gobierno. Y Sebastián, te voy a dar un dato que evidentemente tú vas a saber qué es, pero lo alhaja es cómo se lo calculó. Ya. Son 48.800 millones de dólares. Ya. Es un montón de plata, pero estoy seguro que tienes claro qué es. Sí, yo sé perfectamente de qué te refieres. Finalmente hay un dato de la deuda del gobierno. Esta es la deuda pública. La deuda pública, la deuda que el gobierno finalmente reconoce oficialmente en el sitio web del Ministerio de Finanzas. Sí. ¿Te acuerdas cuando estaba Carlos de la Torre a cargo? Y Que cuando cada estaba cierto Mariel tiempo, Saviteri. y María Saviteri, cada cierto tiempo le decimos, oigan, ya actualicen los datos, por favor. A ver, lo relevante es que el dato que te acabo de dar es el saldo al 30 de abril. Supongo que en un par de días saldrá el de mayo, pero todavía no sale. El saldo al 30 de abril de la deuda pública ecuatoriana según el Ministerio de Finanzas. Muy bien, o sea, oficial. Sí, porque antes uno podía llegar a este mismo número, pero en base a un par de sumas que había que hacer con información que estaba dispersa. Ya. O sea, llegabas al mismo número, pero no era el saldo de la deuda total. Porque decían, ya no me acuerdo, creo que eran 30 y tantos mil, o sea, una cantidad ínfima en relación a esto, era casi, por poco era la mitad de esto lo que decían que era, pero ahorita el Ministerio de Finanzas ya dice transparentemente la deuda pública del Ecuador y tú encuentras eso en la página web del Ministerio de Finanzas actualizado al 30 de abril, son 48.800 millones de dólares. Redondeemos 50.000 millones. Ya, pero lo lindo no es el número, el número es feo. El número es horrible. El número es horrible. Sí. Pero lo lindo es que lo publican transparentemente. Sí, y es horrible porque claramente ya se excedió el nivel de endeudamiento público. Sí, claro, nos pasamos de la deuda. O salvo que tenga algún número misterioso de lo que es el PIB y, no sé, pongamos el PIB en 150 millones de dólares y quizás todavía estemos por debajo del límite. Sí, tal vez. 150.000 millones de dólares, pero no es el caso. Básicamente, según la ley actual, en números redondos, la deuda debería estar máximo en 40.000 millones de dólares y, oh sorpresa, está en números redondos en 49.000 millones de dólares. O sea, ni más ni menos que 9.000 millones más de lo que debería estar. Correcto. ¡Qué vergüenza! Sí. ¡Qué vergüenza! Porque esto significa que busquemos una manera elegante de decirlo, disimularon, maquillaron los datos, de tal manera que... ¿Falsearon los datos, puede ser? Esa está un poquito más dura de lo que yo quería decir. Yo ya lo dije. Yo sé, pero tú eres menos diplomático ya, que... Pongamos... Disimularon, maquillaron. ¿Tergiversaron los datos? Sí, está bonito ese Ya, este está mejor, ¿no es cierto? Está más, ese eufemismo está mejor. Pero mantengámonos en el eufemismo más eufémico, maquillaron. Maquillaron las cifras de manera que nos decían que era bastante menos la deuda y resulta que ahorita ya el ministerio transparentemente nos dice que son virtualmente 50.000 millones de dólares. ¿Bueno o malo? ¿Pésimo? Pésimo. Ahí coincidimos. El punto es, y obviamente, no es que llegó el ministerio y despertamos con esta cifra. Esta cifra viene acumulándose hace un buen tiempo. Obviamente, y la sabíamos y la decíamos, y aquí la hemos peleado varias veces, pero simplemente como que el ministerio no la reconocía. Pero el ministerio mismo discretamente reconoce que esta cifra no es perfecta. No lo dicen públicamente, o sea, sí lo dicen públicamente, pero de una manera muy, muy discreta. Están conscientes que no está incluido todo lo que debería estar. Ya, hasta ellos tienen dificultades para calcular, quizás. Sí, básicamente lo que no está aquí es la preventa petrolera, ¿no? O sea, lo más pesado que no está, pero no tienen el dato exacto de cuál es el saldo de la deuda de preventa petrolera. Entonces,
Mi sensación es, no lo dicen así abiertamente, pero no tienen el dato y están calculándolo y por ahora simplemente incluyen lo que se debería incluir en un cálculo mínimo de la deuda, ¿no? Okay. Entonces, aquí, por ejemplo, está incluido obviamente lo que le debemos a los chinos por bonos, lo que le debemos a la CAF y al Banco Interamericano de Desarrollo, está incluido lo que debemos por bonos a cualquier acreedor que tengamos en Wall Street. Está incluido lo que el gobierno les debe a los bancos privados. Claro. Los bancos privados tienen bonos del Estado, el gobierno les debe a ellos. Pero esto ya estaba incluido en el cálculo anterior. Lo que también está incluido, y es un avance, es lo que el gobierno le debe, por ejemplo, al municipio de Guayaquil. Ah, porque también hay deuda a los gobiernos. Lo que el gobierno le debe al Banco Central. Lo que el gobierno le debe al IES. Esas cosas que deben incluirse, Ya. no estaban incluidas, ya se incluyeron. Y eso transparenta muchísimo la información. Y creo que sí, deberíamos mandarnos una cuña de felicitación. Sí, porque creo que empezar a reconocer que tienes problemas, creo que es un buen paso hacia solucionar tus problemas. Los yo siempre he dicho esto, el primer paso para que un obeso se cure es reconocer que está obeso. Claro, podríamos ir con los alcohólicos o alguien que tiene... Cuando tienes un problema, la mejor forma que puedes hacer es, sabes que realmente tengo un problema. Pero la peor manera de hacerlo es negarse, es negar que hay un problema. Pues. Totalmente. Entonces, lo que teníamos antes era unos señores que simplemente, no sé, o negaban la realidad o simplemente no les estaban convencidos de reconocer la realidad. Pero bueno, ahora tenemos a alguien que reconoce la realidad y la realidad, sorpresa, y lo de sorpresa es muy, muy irónico, sí, no ha sido tan bonita. Claro, y alguna vez hicimos un programa de fea, patos, ¿te acuerdas? Hicimos un programa de patos, que así caminaba como pato, hacía cuac. Como pato, hacía popó como pato. Pato era pato. Y eso nos referíamos básicamente a las preventas petroleras, ¿no es cierto? Tienen plazo, pagan un interés, se extinguen en base a pagos. Entonces eso suena como lo que yo le debo a la tarjeta de crédito. Y eso sí es deuda. Claro que es deuda, obvio. Sí. Entonces, bueno, el dato de la semana que nos ha quitado todo este primer segmento, Sebastián, es el saldo de la deuda según el Ministerio de Finanzas de abril de este año, del cierre de abril de este año. 48.800 millones de dólares. Y con ese dato, amigos, les dejamos y nos vamos a una corta pausa, pero no se olvide. Banco. Grupo Promérica. Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito está. Sí, estamos de vuelta. Nuestro primer segmento lo dedicamos a la transparencia. Bueno, no a la transparencia, sino al dato oficialmente reconocido por el Ministerio de Finanzas del nivel del endeudamiento del gobierno, 48.800 millones de dólares. Pero en el fondo el dato que queríamos darles, el dato de la semana es, compatriotas, hay más transparencia que alivio. Qué alivio. Qué alivio. Fíjate que desde comienzos de febrero hasta mediados de mayo no se publicó un solo dato de deuda. Sí. Y creo que lo mencionamos aquí al aire aquí varias veces. O sea, estábamos al 15 de mayo, alguna cosa así, y no teníamos información desde ni la deuda de febrero sabíamos cuál era. Creo que lo último que teníamos en enero. Entonces, el dato de la semana en el fondo es, compatriotas, ya otra vez hay transparencia en los datos y los datos son feos. Creo que se lo dijimos a María Elsa, ¿no es cierto? María Elsa, ya, por favor, publica los datos. Se lo dijimos a Carlos de la Torre, por favor, publica los datos. Ni nada. Lo interesante es que todos estos personajes, una vez que dejan, dicen, sí, efectivamente. Sí estábamos mal. Sí estábamos mal. Sí. Es extraño. Pero bueno, como les decía, bienvenidos, Sebastián y yo les damos la bienvenida. Y no se olviden de seguirnos, estamos en la web www.claritoestá.com. Sí, ahí pueden encontrar este programa. Sí, supongo que en un par de horas lo encontrarán cuando ya los programas anteriores. Si quieren repetirse el programa, si lo encontraron entretenido, si quieren regalarle a alguien un programa. Imagínense, vamos a hacer un combo. Regala un Clarito Está. Un Clarito Está, sí. Sí. ¿Y cuál sería el combo? El combo es regala dos. Regala dos, por el precio de uno. Por el precio de uno. Lo pueden descargar, es gratis, ahí lo pueden consumir. Bueno, pero por el precio de uno es el mismo que el precio de dos, así que pueden dar dos por el precio de uno. Y pueden regalarle al amigo. ¿Querían explicar al amigo lo que era el riesgo país? Descárgate. También estamos en el Twitter, @claritoestá. Sí. Y estamos en el Facebook, Clarito Está, programa de radio. Tenemos una presencia en redes sociales, impresionante en redes sociales. Claro, por suerte no hay muchos trolls atrás nuestro. No, sí hay, pero les ignoramos. Hola, trolls. Si están por ahí, les estamos ignorando. Jaja. Los troles. Les vamos a ignorar como les hemos ignorado toda la vida. Exactamente, nos da lo mismo. Y el tema de hoy, Sebastián, el tema de este programa. El tema de hoy sí es un combo. Sí, porque sí, ya tuvimos... porque hablamos sobre la deuda y hablamos sobre el reconocimiento del endeudamiento del país,
del punto de vista del gobierno. Y ahora lo que queremos hablar es un poco de, bueno, ¿cómo percibe el resto del mundo, digamos, qué tan endeudado está el Ecuador? ¿Y qué tan capaz va a ser de pagar sus deudas o de honrar sus deudas? A ver, me encantó esa definición. ¿Cómo percibe el resto del mundo qué tan endeudado está el Ecuador? Ajá. Ese era tu primer punto. Primer punto. Y el segundo es qué tan capaz va a poder de honrar sus deudas. ¿Qué tan capaces de honrar sus deudas? Podemos pagar, tenemos las ganas y tenemos las ganas y la plata para pagar. Porque aquí no es solamente es querer, hay querer y poder. Exactamente. Sí. Entonces, ¿y a qué nos referimos? Básicamente nos referimos al riesgo país. El riesgo país es una medida de cuán riesgoso le ven al Ecuador los mercados internacionales. Claro, habrá alrededor del mundo varias organizaciones que se dedicarán a medir el riesgo del país, habrá calificación de riesgo de la deuda del Ecuador, pero lo típico a lo que nos vamos a referir ahora es a esta cosa que se llama el ENVI. Sí. ENVI es el Emerging Markets, que es el índice de bonos de los mercados emergentes, es el ENVI. Correcto. Sí. Y esto es calculado por JP Morgan, que es un banco grande de inversión. Y básicamente reporta esto que te digo, qué tan endeudado estás y qué tan probable es de que honres tu deuda. Mientras más alto el índice está, más riesgo le ven los inversionistas de afuera que el Ecuador pague sus deudas. Claro, o sea, vas a estar en problemas. Así lo entiendo yo. Exactamente. Entonces, para que se hagan una idea, al 30 de mayo, el riesgo país estaba en 649 puntos. Obviamente, eso es lo importante. Quizás no les diga nada de estos 649. ¿Qué implica el 649? Ok. ¿Qué significa 650 puntos, no? Uh-huh. Digamos que estuviéramos en 650 puntos. ¿Qué significa eso? Significa que si nos prestaran plata hoy, nos cobrarían 6,5 puntos porcentuales más de lo que les cobran al gobierno norteamericano los inversionistas en general en el mundo. Claro. Entonces, ¿por qué siempre la comparación es con el gobierno norteamericano? Porque se asume que los gringos van a ser capaces de honrar sus deudas siempre, digamos. Entonces son casi bonos libres de riesgo, si quieres. Correcto. Entonces, los inversionistas norteamericanos ven, el Ecuador es un país que ha entrado varias veces en moratoria y que por lo tanto estamos dudosos de que nos paguen en el futuro. Y como estamos dudosos de que nos paguen en el futuro, le cobramos una tasa más alta. Totalmente. O sea, estoy dispuesto a asumir que probablemente no me pagues, pero si eventualmente me vas a pagar, quiero que me compenses por ese mayor riesgo que yo he tomado. Exacto. Entonces, yo le presto al Ecuador, sí le presto, pero le presto cobrándole una tasa bastante más alta de la que le cobro, por ejemplo, a Estados Unidos. Y cuando hablamos de un riesgo país de 650 puntos, eso hay que dividirle para 100. Claro. Y el riesgo país está en 6,5%. O sea, si a Estados Unidos le cobras 2%, al Ecuador le cobras 8,5%. Correcto. Entonces, si alguna vez escucha a esas personas que hablan en difícil, los economistas. Nuestros colegas economistas. Nuestros colegas dicen, sí, a esto es esta tasa de interés son la tasa libre de riesgo más 6 puntos base. A 650 puntos base. A eso se refiere. Se refiere a eso. Sí. Entonces, como bien decía Sebastián, al 30 de abril el riesgo país estuvo en 650 puntos. 650 puntos. O sea, nos veían más riesgoso que los gringos. Si ustedes recuerdan, en algún programa anterior hicimos una descripción de los vencimientos de las deudas que se venían, de los bonos soberanos. Habíamos hablado de que se debe alrededor de 14.500 millones de dólares hasta la fecha, al 2028 en bonos. Eso debemos pagar. Y obviamente hay distintas tasas de interés, pero si sacáramos un promedio de esas tasas, estaríamos alrededor de un 8%. Que es básicamente 6,5 puntos por encima de lo que pagan los gringos. Exactamente. Ese es el riesgo país. Ahora, ¿por qué sube y por qué baja? Hay varias razones. Sí, aquí vamos una teoría de riesgo país. No vamos a tratar de decir qué es lo que hace que esto se mueva, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de poner algunos de los elementos que hacen que suba o que baje el riesgo país. Pero estamos hablando de un dato internacional, por lo tanto serán temas externos a nosotros. Totalmente. Y locales los que hagan que suba o baje el riesgo país del Ecuador. Y a eso vamos a volver luego de una corta pausa. Ya hablemos. Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos que bienvenidos a nuestro tercer segmento hoy día en Clarito está. Sí, gracias por seguirnos. Estábamos hablando de cosas riesgosas. Estamos hablando de riesgo país. De riesgo, sí, riesgo país. Nos tomamos el riesgo de hablar del país. No, estamos hablando del riesgo país. Estuvo bonito el juego de palabras. Sí. Porque además nos tomamos el riesgo de hablar de un tema económico, algo nunca topado en este programa. No, nunca hemos hecho esto. Es realmente... Ok,
Decíamos, riesgo país al 30 de abril estuvo en 650 puntos. 650 puntos. Eso significa que si nos prestaran plata en ese día, en condiciones similares a Estados Unidos, nos prestarían 6,5 puntos por encima de lo que le prestan a Estados Unidos. O puesto de otra forma, el gobierno de Ecuador tendría que ofrecer una tasa más alta para que le compren los bonos. Sí. Pero este índice de riesgo país sube y baja con diferentes cosas. Sí. Y hay épocas en las que sube y épocas en las que baja. Claro, y ahí la pregunta que podría hacerte es, bueno, si tú fueses a prestarle a Ecuador y te interesaría que te paguen, te preguntarías, bueno, ¿y de dónde? Ecuador, me refiero al gobierno, ¿cierto? Sí, al gobierno ecuatoriano. Al gobierno ecuatoriano. Te preguntarías, bueno, ¿y de dónde van a sacar la plata para pagarme? ¿De dónde van a sacar los dólares que necesitan para pagar? Porque obviamente están prestando en dólares. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde van a sacar los dólares? Entonces preguntas, bueno, quizás debería mirar sobre qué recursos controla o qué recursos controla el gobierno ecuatoriano. ¿Qué ingresos tiene? Y lo primero que salta a la mente es probablemente el petróleo, ¿no es cierto? Evidentemente. ¿Sí? Entonces, hay una cosa, una relación bien cercana. Sí. Cuando el precio del petróleo sube, el riesgo país tiende a bajar. Sí, porque ¿qué es lo que mide el riesgo? O sea, ¿qué es lo que miden los inversionistas? Este país tiene la plata para pagar y este país tiene las ganas de pagar. Exacto. Entonces, si esas dos cosas se juntan, me va a pagar eventualmente, le puedo prestar a tasas más bajas. Correcto. Entonces, tema número uno que van a ver los inversionistas es saber de dónde saca este país y dólares para pagarme, y lo primero que te salta a la vista es del petróleo. Claro. O sea, si el precio del petróleo sube, el riesgo país debería bajar. Debería bajar. Si el precio del petróleo baja, el Ecuador va a tener menos dólares y hay un chance más alto de que no podamos pagar las deudas. El riesgo país debería subir. Claro. Y llegué a un punto interesante, ¿no? Porque si las personas que nos siguen pudiesen mirar el gráfico del riesgo país, alcanzó un punto, digamos, el 1 de enero, el 8 de enero del 2018, el riesgo país estaba en 430 puntos. O sea, a principios de este año, 430 puntos. O sea, estaba menos de lo que está ahorita. Claro. Y a partir de ahí es cuesta arriba. Obviamente antes estaba más arriba, bajó, pero digamos, voy a partir de lo que ha ocurrido en este año. Entonces, 430 puntos. Y a partir de ahí empezó a subir. Hasta alcanzar un máximo de 780 en el 9 de mayo. Pero lo interesante es que... ¿Qué es lo que ocurrió en ese interim? Lo interesante sí, exactamente. A ver, pero retrocedamos un poquito más. El riesgo país, cuando Lenín Moreno llegó al gobierno, estaba más bien alto. Sí. Estaba alrededor de los 750 puntos. Que eso fue exactamente hace un año. Claro, hace básicamente un año estaba en 750 puntos. Y es interesante, pero los primeros meses de Lenín Moreno, de mayo del año pasado, básicamente hasta diciembre del año pasado mismo, el riesgo país baja. Y bueno, podríamos arriesgar ahí la hipótesis de por qué baja el riesgo país. Yo creo que baja por dos cosas. Uno, porque ven un gobierno que poco a poco empieza a desmarcarse del anterior. Y además ven un gobierno que tiene un precio del petróleo más alto. Sí, y ese es un punto interesante, ¿no es cierto? Porque si recuerdan, en los programas anteriores hablamos de cómo el precio del petróleo a partir de mediados del 2014 se derrumba de los precios espectaculares que tenía antes, pero ha venido recuperándose el precio del petróleo. Correcto. Y básicamente desde hace un año. ¿eh? Sí. Entonces, es con Lenín Moreno. Que exactamente. Entonces, una vez más, suerte. Hay que ser siempre agradecido. La suerte acompaña. Sí, sin duda. Y la mala suerte a veces no te acompaña, pero en este caso hubo suerte. Sí. Precio de petróleo elevado. Los inversionistas o las personas que están dispuestas a adquirir deuda o a prestar plata al Ecuador observan que, bueno, hay aires frescos, digamos, y la posibilidad de que me pagues es mayor porque tus ingresos petroleros han ido aumentando. Después este gobierno anuncia una consulta popular que le iba a permitir romper todavía más los vínculos con el gobierno anterior. Y entonces la gente se entusiasma y dice, vaya, este país está caminando en una dirección adecuada. Exacto. Y básicamente el riesgo país llega a su nivel más bajo. Sí. Con la consulta popular. Y eso es bien interesante porque había optimismo de qué buenas cosas traía esta consulta popular para el manejo económico. Digamos, las expectativas eran positivas, digamos. La gente esperaba que haya un cambio con la consulta popular, pero lo interesante es que después de la consulta popular no hay un anuncio de grandes cambios económicos. O sea, como que se pierde, digamos, esa inercia, esa posible ventana para introducir cambios. Pero claro, el riesgo país es una especie de medida de cuán optimistas le ven afuera al Ecuador.
Y como que le iban viendo con más optimismo y más optimismo y más optimismo desde que Lenín Moreno llega al gobierno hasta la consulta popular. Y supongo que esperaban así un golpe de efecto, así Claro. algo grande. La consulta fue el 4 de febrero. Esperaban como que el 5 de febrero. Un gran anuncio y no pasó nada. Y no hubo un gran anuncio. No hubo un gran anuncio. Y más bien como que no pasaba nada y no pasaba nada y encima se nombra a la ministra que había sido ministra ya cuando el Ecuador entró en moratoria la vez pasada. Sí, eso como que ya... Y a pesar de que el precio del petróleo seguía subiendo. Sí. Y también hay que recordar que hubo casi 3.000 millones de dólares adicional a principios de año. Sí, pero eso fue todavía antes de la consulta. Sí, además. ¿No? Entonces, es como que esperaban que ya venga los cambios al manejo económico y no se anunciaban. Y encima más viene y se cambia de ministro y se pone a la ministra que había hecho la moratoria la vez pasada. En el año 2009. 2008-2009. Y entonces ahí se asustaron los... Claro, dicen, aquí algo no está bien, ¿no es cierto? ¿No? Si quieres refrescar las cosas, no pones a la misma señora. Y eso hace que justo unos 2 o 3 días antes de que salga la ministra, el riesgo país alcanza este techo de 780, ¿no? No y digo, eso es techo, ¿no es cierto? Claro. Este máximo. Sí, pero es un local. máximo bien alto, ¿no? Sí, eran casi 8 puntos más. Oye, con esto queremos decir, obvio, 780 no ha sido el más alto riesgo país. Ha habido 1.500, 1.600 puntos, por ejemplo. Claro. Sí. Pero con esto lo que queremos decir es, afuera nos vieron con optimismo desde la elección de la elección de Lenín Moreno hasta la consulta popular. Y después, como no se tomaban medidas, nos empezaron a ver con pesimismo. Claro. Y ese pesimismo fue empeorando y llegó a unos niveles bien altos de pesimismo hasta que era evidente el cambio de la ministra Mariel Sabiteri. Sí. Y vamos a entrar en detalle de eso luego de esta corta pausa. Ya hablemos. No se olviden. Probanco. Grupo Promérica. Los explicadores. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Estamos hablando de el riesgo país que subió, después bajó, después volvió a subir. Exacto. Qué gran resumen. Qué gran resumen. Se acabó. Terminamos el programa. Gracias. Que no tenemos terminado el programa. Riesgo país subió hasta que hubo el cambio de gobierno. Desde que hubo el cambio de gobierno hasta la consulta popular bajó. Lo justificamos de cierta forma por la caída, por el incremento del precio del petróleo. Pero también y las expectativas que existían sobre este cambio de administración. Exacto. Pero como no hubo un cambio grande de timón después de la consulta popular, como que se decepcionaron los inversionistas, se asustaron y empezó a subir el riesgo país a niveles bien altos. Sí. Niveles bien altos que además eran contradictorios, porque con el precio del petróleo tan alto era difícil que la gente tenga pesimismo sobre el Ecuador. Correcto. Y llegaron a su nivel más alto, el tecnicismo sería decir que llegaron a un riesgo país de 780 puntos básicos el 9 de mayo. 9 de mayo. Y lo interesante es que desde ahí, más o menos esos días era evidente que la ministra ya no tenía mucho no tenía mucho tiempo de permanencia en el puesto. Sí. Hay que recordar que la ministra tuvo pocos días antes una visita a la Asamblea Nacional, donde no tocó el tema de la deuda una vez más. Sigue hablando del tema de la deuda consolidada versus la no consolidada. Por cierto, poco antes de esto, un par de semanas antes de esto, la ministra estuvo en Washington y en Nueva York. Y perdió oportunidades de juntarse con los inversionistas. Sí. Entonces no aprovechó, no se vendió bien en esa visita a esos sitios. Y eso hizo que el riesgo país subió mucho, básicamente desde fines de abril, mediados de abril en adelante, el riesgo país sube muchísimo. Y como decíamos, llega el 9 de mayo al punto máximo en un par de años, unos 3 o 4 años. Y desde ahí empieza a caer. Sí. ¿Cuál es el gran cambio que hay en el Ecuador para que haya una caída bien fuerte del riesgo país? Es el cambio del equipo económico. Claramente. O sea, la llegada de Martínez al Ministerio de Finanzas, una vez más, creo que despierta expectativas positivas. Sí. Y el riesgo país cae desde este tope de 780 a pues menos a 620 por ahí llegó a caer. Puntos, sí. Sí, que es una caída bien fuerte, ¿no? Sí, en pocos días, ¿no es cierto? La gente dice, está de verle a este país, hay que confiarle más. Yo creo que es probable que este país le vaya bien, empieza a decir la gente afuera. Y dice, bueno, voy a comprar unos bonos del Ecuador. O si salen al mercado, eventualmente le voy a... Sí, pero digamos, ahorita voy a comprar unos bonos y como yo compro bonos y la gente empieza a comprar bonos del Ecuador porque le ve como más confiable, esos bonos suben de precio y cuando suben de precio baja la tasa de interés. ¿No? Deberíamos tener un programa para explicar eso, por qué ocurre. Sí, pero básicamente la gente compró bonos del Ecuador porque le vio al Ecuador como interesante.
Menos riesgoso. Menos riesgoso. Entonces, o la gente ya dejó de vender bonos, empezó a comprar más bonos, etcétera, etcétera. Y llegamos al 24 de mayo, justamente al nivel más bajo de riesgo país que habíamos tenido desde que se disparó con Mariel Sabiteri en el puesto. Y eso es bueno, porque el riesgo país, si bien lo único que dice es cuán probable es que este país pague sus deudas, básicamente su deuda externa, ¿no? Sí, totalmente. Porque tiene que ver con los bonos soberanos. También es un tema que le da prestigio al Ecuador. Sí. Un país con un riesgo país altísimo es un país que uno dice, por Dios, ¿cómo puedes confiar en ese montón de ignorantes incapaces de manejarlo? Sí. Mientras que un país con un bajo riesgo, la gente dice, bueno, mira, ese país está bien manejado. Por más que yo no le presto dinero al país, pero le veo con buenos ojos y digo, mira, capaz que está de invertir en ese país que tiene bajo riesgo país. Claro. Entonces, el riesgo país no solo que hace que no sea más barato, obviamente aquí estamos diciendo, el riesgo país se calcula para muchos países. Bueno, muchísimo. Aquí estamos hablando de mercados emergentes, es decir, ¿no? Las economías grandes no entran en esta categoría, las economías desarrolladas, pero sí tienes países emergentes. O sea, claro, entonces tú ves que Colombia, Perú tienen unos niveles de riesgo país bastante más bajos que los ecuatorianos, y aunque no les prestes plata y quieras poner una fábrica de zapatos, claro, te vas a Colombia o Perú o a Chile, pero no al Ecuador. Entonces es bueno para el país que el riesgo calculado por el INSE que calcula JP Morgan haya caído últimamente. Subió, por cierto, un poco los últimos días, pero eso podría estar conectado con una caidita del precio del petrolero que hubo estos últimos días. ¿Ha venido reduciéndose el precio del petróleo? No mucho, ¿no? Una caída que desde niveles de 70 y más está en algo en los 60 altos, digamos. ¿no? Los altos 60. Sí, de haber estado por encima de 72, ahorita está en 68, algo así. Que no es malo, ¿no? Es buenísimo. Un precio buenísimo. No, es un buenísimo precio. De hecho, en el plan económico se ha anunciado que el retorno de los fondos de ahorro, ¿no? Sí. Sí, lo cual también la gente dice, vaya, este país va a manejar su economía un poco. Va a ahorrar el tiempo de las vacas gordas. Puede ser que hasta ahorren en tiempos de vacas gordas, qué exótico para este país que lo haga. Y eso hace que el riesgo país caiga. Y todo lo que estamos diciendo ahorita ustedes lo podrán volver a oír en nuestra página web www.claritoestá.com. Sí. Si quieren ver dónde está el riesgo país, pueden meterse a la página del Banco Central. El Banco Central tiene el dato. Sí, tiene una serie larga, así que ahí lo pueden mirar. Pueden ver que habrá que ver cuánto cierra hoy día, ¿no? Sí. Pero el que tenemos al 30 de abril es 650 puntos. Pero yo creo que esto es un tema de que el rato que ya el gobierno anuncie su plan económico le van a ver con buenos ojos. Correcto. Y con eso, amigos, cerramos. No se olviden de visitarnos en la página web, de escribirnos al Twitter, de buscarnos en Facebook y si es que nos dan alguna idea de algún programa que tratara algún tema y si nos dicen qué les gustó y qué no les gustó de les agradeceremos un montón. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un buen fin de semana. Chao. Excelente. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos